Las mujeres seleccionadas por Dios. 5 relatos que transformarán tu fe. No todas crecieron en lujosos palacios, ni todas recibieron atención, y muchas, antes de ser elegidas por Él, fueron ignoradas por los hombres. Sin embargo, existe algo fundamental que estas 5 mujeres comparten. En sus momentos más oscuros, cuando todos les daban la espalda, Dios las vio y las eligió. Este no es simplemente un relato común, es un llamado profundo, una revelación transformadora. Es una prueba viva de que Dios no busca a las más perfectas, sino a aquellas que están dispuestas a seguir su voluntad. Cuando Él fija su mirada en una mujer, todo en su entorno se convierte en un instrumento de cambio. Así que abre tu corazón con fe, porque lo que vas a descubrir hoy no es solo una historia antigua, sino un reflejo de lo que Dios también tiene para ti. La primera historia nos lleva a una mujer que no podía expresar sus pensamientos con palabras, pues su dolor y sufrimiento salían de su ser en forma de sollozos. Una mujer humillada por la impotencia de no poder concebir, ignorada por su esposo y menospreciada por una rival dentro de su propia casa. Su nombre era Ana, y lo que Dios hizo a través de ella transformó el destino de toda la nación de Israel. Ana, la mujer que convirtió su dolor en profecía. Ana vivió en una época en la que la esterilidad era un estigma profundamente marcado, una condena social que etiquetaba a las mujeres como incompletas. A pesar de que su esposo, Elcana, la amaba profundamente, su amor no bastaba, pues mientras Penina, la otra esposa, le daba hijos tras hijos como si fueran regalos del cielo, Ana solo podía ofrecerle lágrimas. Cada día de su vida se convirtió en un eco constante de su dolor. Penina, lejos de mostrar compasión, se burlaba incansablemente de Ana, recordándole su vacío. El desprecio era implacable. Ana se encontraba constantemente sola en su sufrimiento, sintiendo que cada palabra cruel era una puñalada directa a su corazón, y cada día sin respuesta de Dios, una herida que parecía no cerrarse nunca. Pero Ana no cedió al desespero ni al odio. En lugar de desahogar su frustración, se dirigió al único lugar donde sentía que sería escuchada: el templo de Dios. Allí, postrada en oración, su boca se movía, pero no salía sonido alguno. Sus palabras se convertían en gemidos del alma. La historia de Ana no es solo la de una mujer que superó el rechazo y la humillación. Es un testimonio del poder de la fe cuando todo parece perdido. Ana mostró al mundo que, incluso en nuestros momentos más dolorosos, cuando las palabras no son suficientes y el sufrimiento parece infinito, Dios escucha. Y a veces es en esos momentos de profundo dolor donde Él obra sus milagros más grandes. Sus labios apenas se movían, sus manos temblaban, pero lo que realmente hablaba era su alma desgarrada. Ana estaba envuelta en un dolor tan profundo que no necesitaba palabras. Su corazón clamaba de una manera que solo el cielo podía entender. El sacerdote Elí, al verla en ese estado tan vulnerable, asumió erróneamente que estaba bajo los efectos del vino. Con voz firme y juzgadora le dijo: ¿hasta cuándo estarás así? Sin embargo, Ana no se dejó vencer por la humillación. Con lágrimas aún resbalando por su rostro, levantó la mirada y respondió con una firmeza serena: no estoy ebria, mi Señor. Lo que ocurre es que estoy desahogando mi espíritu ante Dios. Todo lo que ves es el peso de una angustia guardada por años. En ese preciso instante, algo invisible sucedió. Se selló un acuerdo sagrado que solo Dios fue testigo. Una promesa nacida de la desesperación, pronunciada en silencio, pero escuchada con claridad en el cielo. Ana hizo un voto que cambiaría el rumbo de su vida. Si me concedes un hijo, te lo dedicaré para siempre. Desde el primer día hasta el último, será tuyo. Y aquel que todo lo ve en lo secreto, aquel que honra los compromisos que brotan de corazones sinceros, decidió transformar su historia. Fue un momento tan íntimo y poderoso que marcó una nueva página en la vida de Ana. Algo cambió en ella desde ese instante. Al levantarse del templo,
Ya no llevaba en el rostro el reflejo del sufrimiento. Sus ojos brillaban con una determinación distinta. No era solo esperanza, era fe auténtica, una certeza inquebrantable en lo que aún no se veía. Pasaron los días y las estaciones fueron dando paso a nuevas mañanas, hasta que un día su cuerpo le reveló la noticia. Una nueva vida latía dentro de ella. Su vientre, antes árido y sin promesas, ahora germinaba una bendición eterna. Ese embarazo no solo significó un milagro personal, fue la semilla de una revolución espiritual. Cuando el niño nació, Ana no dudó. Sabía que lo que había prometido debía cumplirse, aunque cada parte de su ser maternal quisiera protegerlo para siempre. Lo llamó Samuel, un nombre que significa pedido a Dios. Aunque era apenas un niño frágil y pequeño, Ana lo llevó de regreso al templo, fiel a su palabra. Él no era solo su hijo, era un instrumento escogido por Dios para hablar a su pueblo. Con la voz temblorosa pero firme, Ana se presentó ante el sacerdote Elí y declaró: «Este es el hijo que pedía a Jehová. Por este niño oré, y el Señor me concedió lo que le pedí. Por eso ahora se lo entrego, para que le sirva todos los días de su vida». En ese momento, un silencio profundo cubrió el templo. Lo que acababa de ocurrir trascendía cualquier ceremonia religiosa. Fue un acto de obediencia absoluta, un tributo nacido del sufrimiento y sellado con gratitud. Un acto que no solo conmovió a los presentes, sino que fue registrado en la eternidad como un ejemplo de verdadera adoración. Samuel crecería y se transformaría en el profeta que ungiría a los reyes, el hombre que, incluso en medio del caos, escucharía la voz de Dios con claridad. Todo comenzó con una mujer que no permitió que su dolor la destruyera, sino que al contrario lo convirtió en un acto de adoración pura. Ana, una mujer elegida no por su capacidad de concebir, sino por la fe que nació en su corazón quebrantado. Una fe que nunca dejó de creer, incluso cuando las circunstancias parecían robarle toda esperanza. Ahora, prepárate para conocer a otra mujer escogida por Dios. Su historia está marcada por un pasado doloroso, pero fue llamada para una misión que parecía imposible. Esta es la historia de Ruth, la extranjera que cambiaría el destino de toda una nación. Hubo un tiempo en que Ruth no formaba parte del pueblo de Dios, no hablaba su lengua, no adoraba a su Dios y era en muchos sentidos una extraña en la tierra. Era viuda, joven y originaria de Moab, y lo perdió todo cuando su esposo hebreo falleció. A su lado solo quedaban su suegra Noemí y otra viuda llamada Orfa. Las tres mujeres se encontraban sin hombres, sin futuro y, lo más doloroso, sin esperanza. Noemí decidió regresar a su tierra natal en Belén y les pidió a sus nueras que la dejaran y comenzaran una nueva vida en Moab. Orfa, con el corazón lleno de tristeza, obedeció y se marchó, pero Ruth no lo hizo. En su alma ardía una determinación profunda. No la movió la tristeza, sino una lealtad y amor inquebrantables hacia Noemí. Con una determinación tan firme que resonó en el cielo, Ruth pronunció palabras que aún perduran. «Donde tú vayas, yo iré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios». Ese momento marcó el antes y el después de su vida. Ruth no solo decidió seguir a su suegra, sino que al hacerlo dejó atrás su pasado. Abrazó al Dios de Israel con todo su ser. Fue un acto radical de lealtad, un testimonio de compromiso inquebrantable que no pasó desapercibido en el cielo. Cuando llegaron a Belén, era la temporada de cosecha. No llevaban nada más que el cansancio y la esperanza de que algo cambiaría, pero sin recursos. Ruth fue a recoger las espigas caídas tras los segadores, como lo hacían los más pobres. Pero no fue por casualidad, fue por pura providencia divina. En el campo donde ella se encontraba estaba un hombre llamado Buz. Buz no solo era un hombre justo, sino también un hombre temeroso de Dios, noble y recto. Además,
Era pariente del difunto esposo de Noemí. Al ver a Ruth, la joven incansable que no dejaba de trabajar, preguntó quién era. Al conocer su historia, se acercó a ella y le habló con gentileza y compasión. «Que el Señor te recompense por todo lo que has hecho», le dijo. «Has buscado refugio bajo sus alas, y Él no lo pasará por alto». Desde ese día, Buz la cuidó y le otorgó su favor, sin saber aún el papel crucial que ella jugaría en la historia de Israel. Ruth había entrado en el corazón de un hombre justo y en el linaje de la venida del Mesías. Guiada por la sabiduría de Noemí, Ruth se presentó ante Booz como redentora, tomando su lugar en un destino glorioso que solo Dios podría haber planeado. Este es el poder de la fe inquebrantable, de una lealtad radical y de la providencia divina que nunca llega tarde. Ruth, al igual que Ana, demostró que en los momentos de mayor adversidad, cuando todo parece perdido, Dios tiene un propósito perfecto para quienes deciden confiar en Él. Y Él, con un profundo respeto por la ley y por el amor, redimió a Ruth, se casó con ella y de su unión nació Obed, quien se convertiría en el abuelo del rey David. Así, una mujer extranjera, viuda, alguien que parecía invisible a los ojos del mundo, fue integrada al árbol de la redención. Porque al final, Dios no se fija en el linaje ni en la procedencia de las personas. Él observa el corazón, y cuando el corazón es fiel, Dios lo eleva, transformándolo y llevándolo hacia lo eterno. Ahora, prepárate para conocer la historia de Débora, una mujer que rompió los moldes de su tiempo y se levantó como profetisa y jueza de Israel. En un periodo de caos, en el que Israel carecía de un líder y cada quien hacía lo que le parecía, Dios escogió a Débora para guiar a su pueblo. Ella no solo impartía justicia, sino que también transmitía la palabra de Dios. Su lugar de juicio era bajo la famosa palmera de Débora, situada entre Ramá y Betel, donde los israelitas acudían en busca de respuestas y dirección. Pero Débora no era solo una jueza. Ella era una mujer de visión y de acción. Un día llamó a Barak, hijo de Abinoam, y le dio un mensaje divino. ¿No te ha mandado el Señor, el Dios de Israel, que vayas al monte Tabor y tomes contigo 10,000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón? Yo atraeré a Sísara, el comandante del ejército de Jabín, con sus carros y tropas al arroyo Sison, y te lo entregaré en tus manos. La respuesta de Barak fue audaz y llena de dependencia. Si tú vas conmigo, yo iré, pero si no vas, no iré. Débora, en su sabiduría, aceptó, pero le advirtió que la gloria de la victoria no sería para él, sino para una mujer. Así, juntos, lideraron al ejército israelita en una batalla decisiva. Durante la contienda, el Señor sembró el pánico en el ejército de Sísara, y todos sus soldados cayeron ante el filo de la espada. Sísara, en su desesperación, huyó a pie hasta la tienda de Jael, la esposa de Heber, el ceneo. Jael lo recibió, y mientras él descansaba, tomó una estaca de la tienda y un mazo, y con destreza clavó la estaca en su sien, atravesándolo hasta el suelo. Así murió Sísara, y la profecía de Débora se cumplió, tal como ella lo había dicho. Después de la victoria, Débora y Barak, agradecidos y llenos de júbilo, entonaron un cántico de alabanza al Señor, celebrando no solo la liberación de Israel, sino también el papel fundamental que las mujeres habían jugado en esa victoria. El coraje, la fe y la sabiduría de mujeres como Débora y Jael fueron cruciales para cambiar el curso de la historia de Israel. Es en momentos como estos donde las mujeres, con su fe inquebrantable y su valentía, se convierten en instrumentos de Dios para cumplir su propósito eterno. Y como ocurrió con Ana, Ruth y Débora, Dios sigue eligiendo a aquellos que tienen el corazón dispuesto para hacer su voluntad, sin importar el pasado o las circunstancias. Agar, la mujer que fue vista por el Dios invisible. Ella no nació esclava, pero la vida la trató como tal. Mujer egipcia, arrancada de su tierra natal, fue llevada a la casa de Abraham y Sara. Sin voz ni opción, se convirtió en una sombra en una historia que no la consideraba, hasta que todo cambió. Cuando Sara, cansada de esperar la promesa que parecía nunca llegar, ideó un plan desesperado para que sus
sierva tuviera un hijo con Abraham, la vida de Agar tomó un giro inesperado. Nadie le consultó a Agar si quería ser parte de este plan. Fue utilizada, convertida en un simple instrumento, no en madre. Cuando Agar descubrió que estaba esperando un hijo, algo dentro de ella despertó. Por primera vez en su vida, llevaba dentro de sí una vida que era únicamente suya, un futuro, un propósito. Pero esa nueva esperanza fue recibida con rechazo y celos. Sara, su señora, comenzó a verla con desprecio, y lo que debía haber sido una solución se convirtió en un castigo constante. Las miradas que antes eran indiferentes se transformaron en dagas, y las palabras se convirtieron en espinas que herían su alma. Un día, el peso del sufrimiento fue más de lo que pudo soportar, y Agar, con su embarazo y su dolor, huyó. Sola, sin más que su desesperación, se adentró en el desierto. El calor abrasante, el camino interminable y un dolor tan profundo que se convirtió en un grito silencioso que nadie oía. ¿Quién se preocuparía por una esclava fugada? ¿Qué futuro podría tener su hijo en un mundo que no la consideraba más que una sombra? Cada paso era una mezcla de miedo, tristeza y rabia, hasta que, agotada, cayó junto a una fuente de agua. Fue allí, en ese momento de extrema desesperación, cuando ocurrió lo inesperado. Una voz quebró el silencio. No era un grito acusador ni un juicio. Era una voz llena de ternura, de comprensión. Agar, sierva de Sara, ¿de dónde vienes y a dónde vas? No era una condena, sino una pregunta llena de amor. Un ángel del Señor apareció y en lugar de ofrecerle órdenes, le ofreció compasión. Le habló por su nombre, le habló como a una persona, como a una hija. Agar, desconcertada y rota, respondió con simpleza: huyo del dolor. En ese momento, el destino de Agar cambió. Dios la vio, la llamó por su nombre y le ofreció no solo consuelo, sino también dirección. La historia de Agar, de una mujer sin voz que fue vista por el Dios invisible, es un recordatorio poderoso de que incluso en los momentos más oscuros, cuando el mundo parece ignorarnos, Dios nunca deja de vernos. Él nos escucha, nos comprende, y aunque estemos solos en nuestro sufrimiento, su mirada siempre está sobre nosotros. El ángel no le prometió a Agar un camino fácil, pero sí le ofreció una verdad eterna. Le reveló que su hijo tendría un destino único, y su nombre sería Ismael, que significa Dios oye, porque en medio del desierto, en ese lugar donde la esperanza parecía perdida, el cielo entero se inclinó hacia una esclava sin nombre y la escuchó. Agar, una mujer invisible para el mundo, se convirtió en la primera persona en toda la Biblia en ponerle un nombre a Dios. Tú eres el Roy, dijo, el Dios que me ve. Dios no la vio como propiedad, sino como una mujer, como madre, como alma. Y en ese preciso momento, su historia fue completamente redimida. Agar regresó a su hogar, no porque todo estuviera bien, sino porque ella ya no era la misma. Llevaba en su vientre la promesa de un futuro y en su corazón una verdad inquebrantable, que cuando nadie más la veía, Dios la miraba. En su sufrimiento había encontrado un propósito, una nueva identidad que solo Dios podía otorgar. Su vida había cambiado para siempre y, lo más importante, ella había sido vista por el Creador. Si esta historia tocó tu corazón, imagina lo que está por venir. En este espacio hablamos de fe, de redención y del poder de Dios para transformar cualquier vida. Te invito a suscribirte ahora mismo a Los Elegidos del Reino, un lugar donde compartimos respuestas, inspiración y buscamos un encuentro genuino con la verdad. Activa la campanita, comparte este mensaje con quienes lo necesiten y acompáñanos cada semana en un nuevo capítulo que puede transformar tu vida, porque tú también eres parte del reino. Quédate con nosotros hasta el final, porque lo que viene puede cambiar tu perspectiva para siempre. Ahora te presento a otra mujer cuya historia resuena con poder y transformación. Rahab, una mujer que desafió su pasado y cambió el curso de la historia desde lo alto de los muros de Jericó, un lugar donde el miedo reinaba y los soldados vigilaban noche y día. En ese escenario vivía una mujer cuyo nombre causaba susurros y desprecio: Rahab, la prostituta, como la llamaban en su ciudad. Para muchos,
ella no era más que un cuerpo, una mujer usada y olvidada, sin valor alguno. Pero mientras todos la veían con juicio y desprecio, Dios ya tenía planes con ella. Rahab no solo estaba destinada a cambiar su propia vida, sino que su casa, construida sobre los muros de Jericó, jugaría un papel clave en la historia de la salvación. Aunque parecía un lugar común, ese sitio era estratégico, pues desde allí Rahab podía ver todo lo que ocurría alrededor, los movimientos, las entradas, las salidas. Y fue allí donde escuchó rumores de un Dios diferente, un Dios que dividía mares, derrotaba reyes, caminaba con esclavos y los transformaba en una gran nación. Dios no solo veía en ella lo que el mundo despreciaba, sino lo que Él podía hacer a través de su vida. Una noche, dos hombres tocaron la puerta de Rahab. No buscaban placer ni compañía, sino refugio. Eran espías hebreos, enviados por Josué para espiar Jericó antes de la gran conquista que cambiaría el destino de la ciudad. Rahab los reconoció de inmediato y sin dudarlo ni un segundo decidió esconderlos. Mientras los soldados del rey recorrían la ciudad en busca de los intrusos, Rahab cubrió a los hombres con lino en el techo de su casa, dispuesta a arriesgarlo todo por algo que no podía ver, pero que sentía profundamente: la fe. Mintió, arriesgó su vida, pero lo hizo porque había algo más grande que el miedo, la fe que crecía dentro de su corazón. Sabía que su destino había cambiado, que esa era su oportunidad para ser parte de algo más grande. Después de que el peligro inmediato pasó, se acercó a los espías con una súplica urgente. Sé que su Dios les ha dado esta tierra, les dijo con firmeza. Les ruego que me salven, no solo a mí, sino a mi padre, mi madre, mis hermanos. Prométanlo por su Dios. No pidió riquezas, ni fama, ni poder. Solo pidió algo que consideraba más valioso: la protección de su familia. Conmovidos por su valentía y fe, los hombres le dieron una señal clara: cuelga un cordón rojo en tu ventana. Cuando lleguemos, esa marca será tu salvación. Rahab, sin vacilar, hizo exactamente lo que le dijeron. Cada noche observaba ese cordón rojo desde su ventana, un símbolo de promesa y esperanza. Mientras la ciudad descansaba, confiada en su fortaleza, Rahab permanecía expectante, esperando que el destino que se había sellado se cumpliera. Y llegó el día que cambiaría todo. El sonido de las trompetas rompió el cielo. El suelo tembló con tal fuerza que parecía que la misma tierra se partía. Los muros de Jericó cayeron uno tras otro, pero hubo un muro que permaneció en pie, el muro donde Rahab vivía. Su casa, aferrada al muro, fue la única que quedó intacta. La promesa que había recibido se cumplió. Rahab fue salvada y con ella su familia y su historia. Pero la historia de Rahab no terminó ahí. Fue recibida por el pueblo de Israel, restaurada, honrada y aceptada como parte de la comunidad. Rahab no solo fue salvada físicamente, sino que su vida fue transformada. Años después, se casó con un israelita y fue madre de un hijo llamado Boaz. Este Boaz, a su vez, se casaría con Ruth, y de esa línea nacería el rey David. Rahab, la mujer despreciada y marginada por su pasado, quedó grabada para siempre en el linaje de Jesucristo. Una mujer con un pasado marcado por el rechazo, pero elegida para cumplir un propósito eterno. Y ahora que hemos llegado al final de esta historia, una verdad queda clara: no importa de dónde vienes ni lo que has vivido, porque Dios tiene un plan perfecto para cada vida. Un plan que puede transformar cualquier destino. Dios nunca ha dejado de elegir a mujeres para cumplir propósitos eternos. Desde Rahab hasta María, cada una de ellas escribió una línea en la historia divina, dejando una huella imborrable que trascendió el tiempo. Y hoy tú eres parte de ese mismo linaje. Un linaje de mujeres que, a través de su fe, transformaron no solo sus vidas, sino el destino de muchos. Puede que tu historia no esté escrita en las Sagradas Escrituras, pero el cielo, con cada paso que das, está escribiendo una narrativa única y poderosa para ti. Si alguna parte de este mensaje tocó lo más profundo de tu ser, te invito a quedarte con nosotros, a suscribirte y a caminar juntos en esta jornada de fe. Porque lo más hermoso de todo es que, aunque tu historia ya ha sido marcada por la mano de Dios,
lo mejor está por venir. El final de tu historia aún no está escrito y lo que está por suceder puede ser el capítulo más glorioso de todos.